reunidos aquí para alabar su nombre. Aleluya. Reunidos aquí para alabar al Señor. Veramente aquí, reunidos algo hermoso de acontecer. Algo quiere Dios para mí. Aleluya, si está el Señor, ¿qué puede haber sino paz y gozo? Aleluya. Aleluya, ¿cuántos tienen ese gozo del Señor? Sí, Aleluya, se ve en el rostro, hermano. Se ve en el rostro. Yo tengo paz y gozo. Y el que no lo Amén. tenga, me lo pida el Señor. Aleluya. Y el Sí, Señor, Señor. amén. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo así me dio. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, sobre
Buenos días Rosimari, buenos días Ana Luzardo, buenos días, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Hay una paloma blanca que está orando en la iglesia. Hay una paloma blanca que está buscando lo que encuentra. Hay una paloma blanca que está orando en la iglesia. Hay una paloma blanca que está buscando lo que encuentra. Ábrele tu corazón, ven a ver más. Es el Espíritu Santo que está buscando lo que encuentra. Gloria a Dios, Carmen, gloria a Dios por usted, por Herrera, el pastor Herrera. Un gozo que estén acompañándonos, que el Señor los bendiga, los guarde a usted, a toda la congregación. Que el Señor haga esa obra maravillosa, aquí, a 3 cuadras, que el Señor derrame su gloria, ¿verdad?, allí en la congregación, y que podamos ver muchos frutos acá en el barrio Obelisco, hermano. Buenos días, amada hermana, buenos días. María Nélida Colucci. Un abrazo grande para usted, para la Argentina y para toda su familia. Oh, alma mía, despierta. Allá la salmista dijo, acaba alma mía Jehová. Y el alma hay que enseñarle a alabar a Dios. Al alma hay que someterla a la soberanía de Dios. El alma no quiere. Amén. Pero hay que enseñarle. Porque una vez que aprende el alma vive. No hay nada más maravilloso que te enseñamos. Amén. Y cuando el alma se duerme, le encuentra. Despierta, oh alma mía, despierta, y alaba a Dios. Despierta, alabanza, ante tu único Despierta, oh alma mía, y permanece en la oración. Gracias a usted, hermana, que está con nosotros apoyándonos y siempre apoyándonos en la página también. Muchas bendiciones, María Nélida Colucci.
Gloria a Dios. Dios, el Señor es bueno, hermano, y hay que glorificar a Dios en las buenas, las malas. Hay que darle honra, gloria y todo el honor al Señor, ¿no? Hay que alabarlo en las buenas, hay que alabarlo en las malas, porque Él está como un poderoso gigante con nosotros, ¿verdad? Él está, hermano, en plenitud. Nuestro Señor Jesús, que resucitó a Lázaro, ¿verdad? Que gedía y estaba podrido. Hermano, cuando yo predico sobre Lázaro, me gozo, hermano, me gozo viendo el poder de Dios, el poder de la resurrección. Es tan hermoso, hermano, entender que en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando las almas morían en Dios, iban al seno de Abraham. Es una parte del infierno que no está el fuego, pero allí estaban, hermanos. ¿Y qué pasaba? Que los muertos en Cristo estaban, hermanos, allí en el seno de Abraham. No se sabe bien si estaba en el mismo infierno o en otra parte, pero sí que se podían ver. Y había una gran cima, dice la palabra, entre los que estaban en el infierno, como se acuerdan, la muerte de Rico y el Lázaro. Pero qué impresionante, hermanos, cuando nosotros vemos y entendemos, ¿verdad?, la resurrección de nuestro Señor Jesús, el poder de la resurrección. Lázaro, hermano, su alma había salido, hacía 4 días que estaba dentro de la tumba. 4 días. El alma ya no estaba más, el alma estaba en el seno de Abraham. El espíritu vuelve a Dios, como dice la palabra en Eclesiastés, y allí el cuerpo estaba ya, hermanos queridos, con un mal olor. Por lo tanto, amados hermanos, la piel, que es lo primero que se empieza a desgastar, ¿verdad?, en el cuerpo, por los bichitos, por los gusanitos, ¿verdad? Uno que trabajó en el cuero, cuando venía de Artigas, de Rivera, el cuero había que ponerle hielo, ¿verdad?, para que el calor no hiciera que los cueros perdieran valor porque se agujereaban por los gusanitos, ¿verdad? Imagínense que ya gedía el cuerpo de Lázaro. Quiere decir que ya los gusanitos estaban allí. Vamos a hablar las cosas claras, ¿verdad? Porque si Jesús los dejó estampados en la Biblia es para hablarlo. Y hermanos, tan grande el poder de la resurrección de Jesús, tan grande, hermanos, que manda a sacar la piedra a sus discípulos. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros, sacar la piedra, ¿verdad? Allanar el camino, preparar el camino en los corazones para el Señor. Y ustedes saben, hermanos, que se acerca allí Jesús y dice: Lázaro, sal fuera. Pega un grito: Lázaro, sal fuera. Primero lo llama por su nombre, ¿verdad? Imagínense esa alma que estaba en el seno de Abraham, el espíritu que estaba en el tercer cielo, en el grito de Jesús: Lázaro, sal fuera. El cuerpo toma vida. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo toma vida. Los gusanos tienen que huir. Hermanos, ya no había más mal olor en aquel cuerpo. Había tomado vida el cuerpo. Imagínense en la sangre dentro de las venas. En 4 días, cómo se descompone. No solamente la sangre, sino la materia fecal, ¿verdad? Dice que el peor de los animales cuando se abre es el cuerpo humano cuando van a operar, que es un olor espantoso, ¿verdad? Todo estaba muerto. Pero en un abrir y cerrar de ojo, Jesús dijo: Lázaro, sal fuera. El espíritu que estaba en el tercer cielo volvió al cuerpo. El alma que estaba en el seno de Abraham vuelve al cuerpo. Y sale Lázaro caminando, todo envuelto, porque lo hacían como una momia,
¿verdad? Los envolvían todos para luego poner en la sepultura. Y sale Lázaro caminando. El poder de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y dice el Señor en su palabra, hermano, que Él es nuestro pastor y nos pastoreará más allá de la muerte. ¿Cómo no vamos a estar gozosos? ¿Cómo no vamos a estar felices? ¿Cómo no vamos a estar dichosos, hermano, de tener este Dios tan maravilloso que dice su palabra, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu aguijón. Cristo venció la muerte, hermanos, en la cruz del Calvario. Exhibió públicamente a Satanás y a los demonios, quitándoles el libro, los decretos que había contra nosotros, clavándonos en la cruz. Lo exhibió públicamente. Yo me imagino, hermano, al decir los exhibió públicamente, estaba Satanás, estaban los potestades, estaba todo allí alrededor de la cruz del Calvario. Estaban todos los demonios, ¿verdad? Los principados, las potestades de las tinieblas, los gobernadores de maldad en las regiones celestiales y el mismo Satanás. Allí, hermano. Vos eras el que me ibas a partir la cabeza. Ahora vamos a ver quién va a ganar, ¿verdad? Y en el mundo espiritual estaba allí. Jesús mirando con sus ojos espirituales. Los veía a ellos. Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, amados hermanos, y le quitó la llave de la muerte. ¿Cómo no vamos a ser felices más allá de los problemas? ¿Cómo no vamos a ser dichosos si nos espera, amados hermanos, ese reino, eso tan maravilloso que Dios va a preparar para nosotros? Amados hermanos, yo soy feliz, yo soy dichoso y quiero transmitirle a ustedes, ¿verdad?, que la muerte no nos puede parar. Tu alma tiene, amada hermana y amado hermano, vida eterna. Tu alma tiene vida eterna, tu cuerpo no. Por eso Jesús fue a preparar un cuerpo de gloria para ti y para mí, ¿verdad? Entonces, hermano, yo te aconsejo que por más problemas que tengas, por más luchas que tengas, por más que el diablo se te pare al lado, decide, mira, el libro, los decretos que había contra mí fue clavado en la cruz del Calvario. Y yo soy más que vencedor en Cristo. Satanás, Cristo está en mí. Y yo estoy en él. Entonces le hacemos ver que somos hijos de Dios, que tenemos la identidad de hijos de Dios. Hermanos, muchas veces yo le tengo que hablar a Satanás, le tengo que hablar a los principados, las potestades tinieblas, les tengo que hablar a todos esos espíritus inmundos. Y le tenés que hacer reconocer quién eres tú. ¿Me explico? Él tiene que retroceder, amados hermanos. Dice allí en el libro Los Hechos, ¿verdad? Ahí cuando fueron a echar fuera demonios, personas que no eran cristianas, y dijeron, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero ustedes quiénes son. Quiere decir que los demonios tienen que saber quién eres tú, María Colucci, Herrera, Carmen, Ana Luzardo y la otra hermana que está allí, que no me acuerdo ahora el nombre. Hermanos, tenemos que mostrarle al diablo quiénes somos, ¿verdad? Y que creemos en el poder maravilloso de Dios. Así que, hermanos, debemos estar siempre felices y contentos, amados hermanos. Creo que en Filipenses, me parece que es Filipenses, 16 veces el Señor habla de la felicidad, ¿verdad? Estar contentos, felices. Tenemos que estar contentos y felices, hermano. Tenemos que dejar de ser religiosos, hermano, y mostrarle a Satanás, mostrarle a las tinieblas que crees que Dios lo venció en la cruz del Calvario, que no tiene más poder contra nosotros. Ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia, amados hermanos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Vemos al mundo revolucionado. Vemos al mundo viniendo a un caos. Pero nosotros con nuestros ojos espirituales, hermanos, tenemos que gozarnos, porque pronto está nuestra redención.
y dejaremos de sufrir, y dejaremos de estar enfermos, y yo qué sé, todas las cosas, ¿verdad? Tendremos un cuerpo de gloria, tendremos un cuerpo igual que el que tiene Jesús ahora, amados hermanos. Así que sigamos siendo valientes, sigamos, amados hermanos, ¿sí?, firmes en esa meta, corriendo una carrera legítima, como dijo Pablo, y amando la venida de Jesús. La palabra dice a través de Pablo que debemos amar la venida del Señor. Y Juan, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, allí en Apocalipsis, en la oración última de Juan, dice: ven, Señor Jesús. La esposa y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Así que, hermanos, estemos gozosos, estemos felices, ¿sí? No nos metamos en las cosas de este mundo, no nos metamos en las cosas de este mundo. Un buen soldado de Cristo no se enrola con las cosas de este mundo, hermanos, ¿verdad? Dice que es enemistad para Dios, entonces nosotros tenemos que ser sabios. Veo muchos cristianos enrolándose con las cosas de este mundo, y este mundo, hermano, no nos pertenece. Somos embajadores en cadena. Nuestra nacionalidad es el reino de los cielos. Somos embajadores en cadena. Pero vemos muchos cristianos enrolándose con las cosas de este mundo y contristando al Espíritu Santo. Porque si la palabra dice que es enemistad para Dios, es enemistad para Dios. Por lo tanto, estás, ¿verdad?, dañando tu corazón, porque estás haciendo sufrir a esa persona divina del Espíritu Santo. Él obedece la palabra. Si nosotros no la obedecemos, hermano, estamos corriendo mal. Entonces no te enroles en las cosas de este mundo. ¿Sí? Un buen soldado de Jesucristo corre una carrera legítima. Estamos en el mundo, pero dijo Jesús, no pertenecemos al mundo. Vamos a ir a la palabra, hermano. Y Dios tocó mi corazón hoy con esta palabra. Y me hacía recordar el tiempo que yo comencé en el camino. Ustedes saben que cuando yo comienzo en el camino, 36 años atrás, 35, no me acuerdo bien, hermanos, una de las cosas que ibas a una iglesia, ibas a la otra iglesia, un ejemplo, ibas a lo de Marco Pereira, ibas a lo de Juan Lamota, ibas a lo de Freddy Sosa, ibas a la iglesia donde estaba el pastor Flanking, ibas a la iglesia donde estaba Ricardo Seymour, donde estaba Ramón Martínez, ¿verdad? Y bueno, y una cantidad de pastores más. Y cuando vos ibas, hermano, el clamor de ellos era por el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Y ibas, compartíamos las vigilias que ellos hacían, y aquello era llorar y llorar pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, que Dios derramara de su Espíritu sobre la iglesia, que los hermanos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, luego se imponía mano los domingos, los sábados, sobre los hermanos pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y ustedes saben que eso hoy no lo veo. Son pocas iglesias, hermanos queridos, que le ponen, conforme a la palabra de Dios, en el corazón de los hermanos, el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes saben, hermanos, que en aquel tiempo era tan hermoso los testimonios de tal iglesia, de tal otra iglesia. Usted iba a una iglesia, usted iba a otra iglesia y la palabra era la misma. Se predicaba lo mismo, ¿verdad? Hoy de repente vas a un lado y se predica una cosa distinta. En aquel tiempo se predicaba la palabra y el bautismo del Espíritu Santo. Habían sanidades, habían milagros. Bueno, aquello era maravilloso. Pero como que entró una nube, entró algo dentro de la iglesia para dejar afuera al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan la iglesia de la Odisea? Dice que el Señor golpeaba la puerta para que lo dejaran entrar. Lo tenían afuera, hermano, lo tenían afuera. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermano, el Espíritu Santo entra en nosotros.
Sale la simiente de Satanás y entra la simiente de Dios, ¿verdad? Pero eso no es todo, hermano. Eso no es todo. Hermano, Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros. Hoy cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo tenemos el Espíritu Santo dentro. Pero el bautismo es estar sumergidos en el río de Dios, para que corran ríos de agua viva por nuestro ser. Entonces vamos a leer la palabra y vamos a encontrar unos discípulos de Juan el Bautista, acá en el libro de los Hechos, que ni siquiera sabían que tenían que ser revestidos con el poder de lo alto. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Por eso hay tanto engaño. Por eso hoy, hermano, pastores, supuestos pastores, que tienen mega iglesias, diciendo que Judas fue salvo y que se arrepintió genuinamente. Hermano, y las multitudes lo siguen. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque no tienen discernimiento, porque no tienen el poder de Dios, que los lleva a toda verdad. Hermano, se escucha cada cosa, hermano. Y voy a decir, pero Señor, ten misericordia de todos ellos. Son ciegos y guías de ciegos, amados hermanos. Judas se ahorcó. Judas no tuvo arrepentimiento, tuvo remordimiento, que no son dos cosas distintas. Y todavía el que estudia la palabra, hermano, en el Salmo, dice que toda su descendencia desapareció. Hablando de que Judas fue salvo y que se arrepintió mejor que Pedro. Entonces, hermano, estamos viviendo en un momento donde la palabra, a través de Jesucristo, nos advierte, nos enseña, nos exhorta. Mira que nadie os engañe, dijo Jesús. Mateo 24, hermano. Los discípulos se sentaron con él y le preguntaron, Señor, muéstranos qué señales habrá. Y lo primero que le dice Jesús, no le dice de guerra, rumores de guerra, bueno, le dice, mira que nadie os engaña. En otras partes de la Biblia dice, salieron de nosotros pero no eran nuestros. Y habrá comezón de oír y escucharán doctrinas de demonios. Entonces nosotros tenemos que pararnos en la senda y mirar para atrás. ¿Qué pasaba con las iglesias hace 35 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás, 28, 25 años atrás? Inculcaban, enseñaban que tenían que recibir el poder de lo alto. Amados hermanos, mira lo que dice acá en Hechos 19. Pablo en Efeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? Mira la pregunta de Pablo. ¿Cuál era el interés de Pablo? Que ellos recibieran el bautismo. ¿Cuál es el interés nuestro como iglesia? Que mis hermanos que van entrando sepan que tienen que clamar, gemir y llorar por el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído que hay un bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos sentido que teníamos que recibir el poder de lo alto. Hablaban la palabra, eran discípulos, pero le faltaba el poder de Dios. Y hoy, hermano, es lo que está pasando con todos nosotros. Hermano, tenemos que volver a la senda antigua.
Yo ayer hablaba, hermanos, para Estados Unidos, y yo le decía a los hermanos, cuando yo entro en el camino de Dios, yo quería tener lo que el pastor tenía. Y yo iba y le decía al pastor, pastor, yo quiero tener lo que tú tienes. ¿Y qué tengo yo? Decía el pastor. Hablas en lengua, ponéis manos sobre los enfermos, echás fuera demonios. Yo quiero tener lo mismo, pastor. Dice, es un problema tuyo con Dios. Consagrate, busca la llenura del Espíritu Santo, orá, ayuná, clamá. Y vas a tener lo mismo, porque Dios no hace excepción de personas. Me acuerdo que hacíamos vigilia, hermano, en la iglesia, y lo único que se clamaba era, hermano, por el bautismo del Espíritu Santo. Podían haber personas enfermas, todo, que está bien orar por eso, pero el interés de la iglesia era orar por el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y después que pasábamos 3, 4 horas llorando, pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, después clamábamos por todo lo demás. Pero primero, el bautismo del Espíritu Santo. Y hermano, me entraba una desilusión tan grande, tan grande. Pasaban los meses y yo no recibía el bautismo. Pasaban los meses y yo no recibía el bautismo. Y yo iba y le decía al pastor, pero pastor, estoy tan mal con Dios que no recibo el bautismo. Dios está tratando con tu corazón. Moisés tuvo 40 años en el desierto para luego Dios levantarlo. Seguí clamando y enderezando tu vida con Dios. Y ahí seguía orando y clamando, y íbamos a la iglesia de Juan D'Amoto, allá estaban clamando por el bautismo, íbamos a los de Freddy Sosa, que estaban en el costadito, una pieza chiquita en aquel tiempo, y allí se clamaba, desde la calle se sentía el clamor allá en los de Freddy Sosa, ¿verdad? Íbamos a lo de Ramón Martínez, era lo mismo, y en cada iglesia era lo mismo. Las vigilias era pedir el bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, me acuerdo que no sé las veces que le dije al pastor, no sé las veces que iba a hablar con él, iba a la casa a hablar con él. Y él me decía, seguí, Julio, seguí. No te desanimes, seguí buscando. Y un día, hermano, si será importante que los músicos tienen que estar consagrados a Dios. No, hermano, cantar por cantar. Me acuerdo que fuimos con la sierva a lo de Juan D'Amoto, y estaba el gordo Ramón en aquel tiempo. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, era una de las canciones que cantaba. Y de repente baja y empieza a imponer mano, hermanos queridos. Me acuerdo que habíamos tenido una campaña grande con Wilson Feo acá en el Obelisco, de un mes fue la campaña esa, y recibo el bautismo. Y Mari el mismo día recibe el bautismo. 1 año y medio. 1 año y medio clamando, gimiendo y llorando, haciendo vigilia, hermanos queridos, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hoy no vemos esfuerzo, no vemos enseñanza de buscar con todo el corazón, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Ahí, en Lucas 12, 49, 50, dice Jesús, fuego vine a echar en la tierra, y cómo me angustio hasta recibirlo. Quiere decir, hermano, que nuestro amado Jesús, si antes de los 30 años, él se angustiaba, clamaba, gemía para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y allí en Juan, en Mateo, hermanos 3, allí se acerca, ¿verdad?, Jesús a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dice algo muy importante. Tú vienes a mí cuando yo tengo que ser bautizado por ti. Juan estaba lleno del Espíritu Santo, pero no tenía el bautismo. No tenía el bautismo.
Él necesitaba el bautismo de Jesús. Y Jesús le dijo, deja todo así, me tienes que bautizar para arrepentimiento. Y cuando sale del río Jordán, en forma como de paloma, vino el Espíritu Santo y fue revestido con el poder de lo alto. Jesús tenía al Espíritu Santo dentro. Juan tenía el Espíritu Santo dentro. Pero Jesús fue revestido con el poder de lo alto cuando sale del río Jordán y vino en forma como de paloma, ¿verdad? Y allí, hermanos queridos, recibe el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y dice que el Espíritu Santo permaneció. Otra cosa fundamental, que permanezca sobre nosotros. Entonces acá, hermanos, ¿qué vemos? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué triste. Eran discípulos. Predicaban la palabra, hermano. Predicaban la palabra, pero les faltaba el poder. El poder para echar fuera demonios. El poder para poner las manos sobre los enfermos. El poder para que haya una transformación en cada uno de nosotros. Ahí en Juan 3, Jesús y Nicodemo, hermano, una cosa, en Juan 3:3, una cosa es ver el reino. Y en 3:5 Jesús le habla a Nicodemo y le dice entrar en el reino. ¿Por qué las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 insensatas? Porque 5 tenían el bautismo del Espíritu Santo. Estaban llenas del aceite y una vasija de reserva. Las otras no se preocuparon. Y hoy, hermano, Cristo viene y debemos estar revestidos todos nosotros con el poder de lo alto. Así en Lucas 11, Jesús y la oración, ¿verdad? Allí habla algo tan hermoso el Señor. Para nosotros, hoy 2025, amados hermanos, pedid y se os dará. Ustedes saben cuando leemos el texto y el contexto, muchos agarran, no, vos tenés que pedir porque Dios te va a dar. La economía, esto, lo otro, no. Eso está pura y exclusivamente para pedir el Espíritu Santo de Dios. Lo agarramos y manipulamos la palabra de Dios. No podemos manipular la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Te está diciendo que hay que pedir y que Él nos va a dar. Pedid y se os dará. Buscad el bautismo del Espíritu Santo. Hay que buscarlo. Buscar. Y así sigue y dice, si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vuestros hijos le piden pan, no le das una piedra. Si te piden un huevo, no le das un escorpión. Cuanti más el Espíritu, el Padre dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Dios cuando Él quiera me va a bautizar. ¿Quién te dijo eso? Tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra. Ayuno, clamor, derramar nuestras vidas delante del Señor todos los días. Hermano, queremos el bautismo del Espíritu Santo cuando el Señor quiera. Hay una parte que la hacemos nosotros, hermano. Mira, vamos a Lucas y vas a ver. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer. Nosotros lo hacíamos en esos años, amados hermanos. Mira, Lucas 11:9. Y yo os digo, pedir. Ahí hay un esfuerzo. Ahí hay que quitar horas de sueño. Ahí hay que, yo estoy cansado. No, acá hay que pedir. Estás con sueño, estás cansado. Busca el reino de Dios. Porque el diablo te va a poner cansancio, el diablo te va a poner problemas en la familia, el diablo te va a poner de todo para que no busques lo que va a terminar venciéndolo a él, el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Yo pedí 1 año y medio y lo recibí.
pero había momentos que yo me desilusionaba. Iba el pastor, seguí, el pastor me daba para adelante, seguí, hermano. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Ya el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo. Ahora tenemos que recibir el poder, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender como iglesia. Mire, 1:8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Hoy está en nosotros. ¿Qué es lo que tiene que clamar la iglesia para que el Espíritu Santo esté sobre nosotros? Hermano, son dos bautismos. Un bautismo es del agua y bautismo significa sumergión. Sumergidos en el río, sumergidos en el agua, para arrepentimiento. Pero luego el bautismo del Espíritu Santo es también estar sumergido dentro de Cristo, dentro del río de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Testigo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, la tierra, acá el barrio Obelisco, Pastor Herrera. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Pero hay un sacrificio, hay una guerra que tenemos que superarla. Amados hermanos, ahora van a ver la guerra que se viene cuando tú te pones a buscar el Espíritu Santo. No es sencillo, no es fácil. Mira, ahí en 12:49, que recién acabo de hablárselo, ¿verdad? Dice, Jesús causa división. Ah, pero eso no se predica, eso no se enseña. ¿Cómo vas a predicar que Cristo trae división? Esto te enseña la palabra, hermano, y tenemos que predicarlo. Porque cuando vienen los golpes, cuando vienen las batallas, cuando vienen los hermanos se van de la iglesia. Porque no hemos enseñado que para buscar el Espíritu Santo, lo primero que se arma revuelo es en tu hogar. Y si no, vamos a leerlo y van a ver. Dijo Jesús, fuego vine a echar en la tierra. El bautismo del Espíritu Santo. La tierra somos nosotros. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio? Dice Jesús. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Hermano, tenía 30 años, 28, 25, tenía 12 y se escapaba para estar en los negocios del Padre y estaba en la sinagoga Jesús. Él sabía que para comenzar su ministerio tenía que ser revestido con el poder de lo alto. Era Jesús. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Su copa estaba rebosando? Sí. Pero le faltaba el poder. Ahora mira, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con su nuera y la nuera con su suegra. ¿Por qué habla de esto? Vamos a leer el texto y el contexto. Es porque estás pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Estás pidiendo, estás clamando y el diablo va a levantar en tu familia, en el trabajo, en la iglesia, Undalaya, Lavashe, Yorondo, Lobosai, va a levantarse para que tú no sigas pidiendo el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace que Satanás retroceda
el bautismo del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Entonces tenemos que saber lo que es la guerra espiritual. Muchos van a la guerra espiritual sin el bautismo del Espíritu Santo. Son pan comido, hermanos, son pan comido por la misericordia de Dios que se sustentan, pero no tienen interés de buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Podemos derrotar nosotros a Satanás sin el poder del Espíritu Santo? Si Jesús, si los apóstoles tuvieron que recibir el bautismo del Espíritu Santo para comenzar su ministerio, hoy estamos, hermanos, muchos de nosotros, ¿verdad? Y sin ofender a nadie, como estos discípulos de Juan. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, no en ellos, porque ya estaba en ellos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. ¿Será importante, amados hermanos, volver a la senda antigua? ¿Será importante, hermanos, estar clamando por el bautismo del Espíritu Santo? ¿Saben una cosa, hermanos? Pasábamos de campaña en campaña. Pasábamos en cada barrio, estábamos tomando mate con María, había una campaña, se sentía la música, dejábamos mate todo y nos íbamos. Era de la iglesia Marco Pereira, allá íbamos a apoyar. De repente era Sergio Sánchez, allá íbamos a apoyar a Sergio Sánchez porque había hecho una campaña. De repente eran los bautistas, allá íbamos. Hermano, pero así pasaba con todos los hermanos de la iglesia. Se sentía el fuego, ¿verdad?, de la alabanza de Dios. Y nos encontramos, hermano, era una confraternidad, es decir, una campaña era una confraternidad de los hermanos de todas las iglesias. Amados hermanos, no había celo, no había envidia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el bautismo, el Espíritu Santo, lo anhelábamos hasta que llegó. Hermano, yo me acuerdo, hermano, ese día, yo lloraba como negro chico, vamos a hablar bien, hermanos queridos, cuando Ramón, el gordo Ramón, que cantaba así, hermano, baja y cada hermano que impuso mano, lo que hizo Pablo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero eran hombres consagrados a Dios. ¿Cómo están ahora? No sé, pero en aquel tiempo eran hombres consagrados a Dios, mujeres consagradas a Dios. Amados hermanos, yo me acuerdo, hermano, un día fuimos a una campaña ahí en lo de Freddy Sosa, en el Castillo. Hermanos queridos, me acuerdo que le digo al pastor, todavía no era mi pastor, le digo, pastor, ore por mí. Estábamos con Mari, ay Dios mío. Fuego salía de las manos de Freddy Sosa, fuego. Cuando tocó mi cabeza ni se sabe, hermano. Fuego, fuego, amados hermanos. Y se veían señales, emplomadura de muela, personas obesas perdían los kilos, gente de cáncer sanada. Veías milagros extraordinarios por el Espíritu Santo. En cada iglesia. No era en aquella iglesia, era en todas las iglesias. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hermanos, tenemos que pararnos en la senda antigua. Tenemos que pararnos en la senda antigua, ¿verdad? Y volver a ese tiempo maravilloso. Y todavía va a ser mucho más abundante lo que va a ser el Espíritu Santo. Amados hermanos, que Dios nos ayude. Hermanos, me acuerdo, estábamos
ferviente, en ayuno, en oración con la sierva. Venía el trabajo, eran 2 horas orando en la cocina y levantábamos los techos orando, clamando y pidiendo: Señor, haz milagros, haz señales, úsanos como un canal de bendición, Señor. Somos barro, pero si tú nos quieres usar, úsanos, Padre. Y ahí clamábamos con la sierva. Hermano, me acuerdo que el encargado mío, Muniz, José Muniz, que siempre yo le comparto todos los mensajes todos los días, había salido de licencia, yo había quedado en lugar de él. Y como a los 15 días, yo vengo caminando por el parque y para un auto, era él llorando. Y me dice: Julio, vos pasás hablando de Cristo y que Cristo sana y que Cristo liberta. Tengo a mi hijo que hoy lo desconectan porque ya no hay más nada para hacer. Y yo le digo: ¿dónde está? En 8 de octubre y Abreu. Y lloraba. Le digo: mira, vamos a casa, vamos a orar por vos, le digo yo, porque así no te podés ir para el Paso Molino de vuelta. Estás muy nervioso, estás muy mal. Y estaba mi suegra en casa. Y así mi suegra, cuando hay alguien para orar, mi suegra, y nos pusimos a orar por Muniz, por el hijo. Y le dije que íbamos a ir, que iba a ir. Entonces él me quiso venir a buscar y yo le dije: no, yo voy a Paso Molino y del Paso Molino me llevas. Y hermanos, ungí un pañuelo, me acuerdo, con aceite, oramos con mi suegra, con Mari, y llevé el trapito allí ungido con aceite. La palabra dice: si hay alguien enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y únjalo con aceite, y la oración de fe salvaría al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serían perdonados. Y todo lo que hacemos tiene que estar dentro de la Biblia. Y fui, hermanos, como a las 6 de la tarde, 6:30, fui para la casa de él. Y de allí llegamos a las 7 de la tarde, llegamos a 8 de octubre y Abreu. La NER, que estaba en ese momento, era sobrina de José Muniz. Y hermanos, esa mujer me insultó adelante de todo el mundo. Yo calladito, con la Biblia bajo el brazo. Me insultó, y Muniz, una persona, un caballero, dice: vámonos, Julio. Le digo: no, si es Satanás que no quiere dejarnos entrar. Tomó la boca de tu sobrina. Vamos a esperar. Dios va a hacer algo, no sé lo que va a hacer, pero esto que estamos viviendo es porque Dios va a hacer algo y Satanás se quiere meter en el camino. Hermanos, pude entrar 10:30, no me dejaban entrar. 10:30 de la noche. Bueno, allí me vistieron todo ahí con túnica de plástico. Me dijeron dónde estaba. ¿Cuándo voy, hermano? Nunca había entrado en un CTI. Estaba todo monitoreado con caños por la boca, por el pecho. Aquello era horrible. Y yo no sabía dónde iba a poner el pañuelito porque estaba todito entubado. Los brazos, tenía... Y me acuerdo que le levanté apenita el codo y puse que el aceite tocara la piel. Y oré por él. Me dio una paz el Señor, me dio una paz tan grande, tan grande. Y cuando salgo, me dice Muniz: siento una paz tremenda, Julio. Yo también, le digo. Dios hizo algo. Vos no te hagas problema que Dios hizo algo. No sé lo que hizo porque no me mostró, pero yo siento paz. ¿Y vos también? Estaba lloviendo a mares y me trajo hasta casa. Hermanos, 1:30 de la mañana, la NER, que me insultó todito llamando al tío, diciendo que el hijo había, vamos a decir, resucitado. Y ya al otro día lo cambiaron de sala y a la semana vino acá a la iglesia a dar testimonio. Orábamos por las sanidades,
Orábamos por los milagros, hermano, y cuando se presentaba una enfermedad, orábamos. Si se sanaba o no, no es problema alguno. Dios te manda a orar. Dios te manda a clamar por esa persona, ¿verdad? Y oramos, y oramos, y oramos, hermano. Y había milagros, habían señales, había la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, hoy, en aquellos años, hermanos, estaban los padres con los niños, con los jóvenes, estaban dentro de la iglesia. De repente se presentaba una persona y se manifestaba. Aquellos niños miraban, aquellos jóvenes miraban. Y uno decía, cierren los ojos, pero escuchaban, ¿verdad? Hoy los niños no han visto un demonio en las iglesias. Los jóvenes no han visto una persona endemoniada, hermano. Porque se lleva a un cuartito, porque se lleva aparte. Mi nieta tiene 7 años, hermano, y cuando voy a echar fuera demonio, ella está allí mirando. La cubrimos con la sangre de Cristo y que mire, que sepa lo que es el pecado, que es la consecuencia del pecado. Hermano, ustedes vieron a Jesús sacando a los niños, que los niños lo amaban y lo rodeaban, y echaba fuera demonios, sanaba. Los niños miraban todo. Hoy somos tan cultos que los niños no pueden mirar. Jóvenes que tocan la música, ¿nunca vieron a una persona manifestada? ¿Quiénes somos los culpables? Hemos cambiado el rumbo. Jesús es nuestro maestro. Y si Jesús permitía que los niños vieran, ¿verdad? Que los jóvenes vieran, hoy la iglesia no pueden ver. No, hermanos, vamos a orar por alguien y lo están sujetando para que no caiga. ¿Pero dónde se vio? ¿Cómo vamos a sostener a una persona para que no caiga? Hermanos queridos, por eso trabajar con Carlos Anacondia es algo maravilloso, que todos los jóvenes y aún pastores tenían que haber trabajado con Carlos Anacondia, con Gigi Ávila. Carlos Anacondia te explica, porque antes de hacer una campaña es una persona que pone gente maestras a enseñarte qué es un camillero, qué tiene que hacer un camillero, qué tiene que hacer aquel que echa fuera demonios, ¿verdad? Él les enseña todo, amados hermanos. Y él te dice esto: cuando oro por liberación, las personas caen, hay que atarlas en el nombre de Jesús y los camilleros las llevan a la carpa. Pero cuando oro por enfermedades y las personas caen, déjenlas en el suelo, porque Dios las está ministrando. No queremos que caigan, no queremos que caigan. ¿No leemos la Biblia? ¿No sabemos dónde está que la caída para atrás en la Biblia, hermanos? Entonces hoy estamos haciendo, amados hermanos, lamentablemente, cosas que no le agrada a Dios. El otro día tuvimos una hermana que vino con la presión, amados hermanos, 4. Cuando yo le abro la puerta, la hermana, horrible. La presión se había enloquecido. Entonces, la observé en toda la alabanza. Cuando paso al frente, le digo, hermana, pasá. Tuvo más o menos media hora tirada en el suelo. Y nosotros cantando y alabando a Dios. Señor, eres tú el que está ministrando. Cuando se levanta, dice, ya no tengo mareo, ya no tengo más nada. Se fue con una alegría la hermana Teresa que ustedes no se imaginan. ¿Se dan cuenta? Pero hoy no queremos que Dios ministre por el estatus. Pues no podemos hacer escándalo en la iglesia. Sin embargo, en el día de Pentecostés, dice que era un alboroto tremendo, amados hermanos. Tenemos que volver a la senda antigua, hermano. Tenemos que volver a la senda antigua. ¿Me explico lo que quiero decir? Llegó los otros días, hermanos, una hermana,
no era hermana, fue después hermana, donde venía del Vilar de Bo. Venía del Vilar de Bo. La cara se le movía toda así. Era impresionante. El cuerpo temblaba. Cuando empezaron a cantar, lloraba y lloraba y lloraba, y le dice a la madre, me quiero ir. Dice, no, de acá no te vas, yo te traje y te vas conmigo. Hermanos, cuando oramos, dice ella, dice, vi salir algo de mi cuerpo que pasó por el techo para arriba. Soy otra, dejó de temblar. Hermanos, yo no soy más que ustedes. Estas señales seguirán a los que creen, pero tiene que haber un esfuerzo de parte nuestra. Tenemos que tomar nuestra cruz, hermanos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, un Dalai, alabasán, alabasai, y creer que Dios vino a libertar a los cautivos. Hermanos queridos, el pastor Vico, con esto termino, el pastor Vico me llama por teléfono, me dice, Julio, hay una hermana así, 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 que está yendo a tal iglesia, y el pastor la mandó a un psiquiatra. El pastor la mandó a un psiquiatra. Y está endemoniada, Julio, me dice. Pero yo me estoy por operar. Ya le estoy diciendo hace unos 3 años atrás. Yo me estoy por operar y una guerra espiritual me haría mal. ¿Vos vas conmigo? Le digo, sí, pero si es mujer, vamos con Mari. Hermanos queridos, en el fondo del barrio Obelisco. Por la cancha 9 Estrellas, por ahí. Hermanos queridos. Y Vico estaba el marido, la hija y ella. Y Vico le hablaba del amor de Cristo, y lloraba, Señor, muéstrame por qué me trajiste aquí, qué es lo que vas a hacer, Señor. Y de repente le empiezo a mirar los ojos a la mujer y veo que los ojos están medio allí como queriendo quedar coloraditos. Entonces le digo al pastor Vico, Vico, ¿puedo hablar? Sí, me dice Vico, para eso te traje. Bueno, está, fenómeno. Y empecé a decirle, usted sabe que Satanás no tiene poder. Usted sabe que Satanás está vencido. Usted sabe que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Usted sabe que el libro de los decretos que había contra nosotros fue clavado en la cruz del Calvario. Pero a veces nosotros vamos a lugares que no son de Dios y Dios es fuerte y celoso. La mujer pegó un salto, quedó arriba de la mesa. Eran las 7:30 de la tarde, terminamos 12:30 de la noche de ministrarla. Quedó libre. A un psiquiatra. ¿Cuántas personas están en un psiquiatra porque están atadas por demonios? Ahora, ¿hacemos el esfuerzo como iglesia de orar, ayunar, clamar? Este género no sale si no es con oración y ayuno. Si no pedimos el bautismo del Espíritu Santo, los hospitales están llenos, hermano. Los hospitales están llenos. Y dice que pasaba Pablo y sanaba a todos. Pasaba Pedro y sanaba a todos. Y Jesús ni te cuento. Aún los mandó. Hermano, a 12 mandó. Y mandó que ungieran con aceite, dice la palabra. Ellos vinieron con un regocijo porque se sanaban, echaban fuera demonios. ¿Qué iglesia queremos hoy? ¿Cuál es la iglesia que queremos hoy? ¿Un pasatiempo? ¿Sin responsabilidades? Hermanos, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Acá, hermanos, dice que aquel que busca perla, ¿verdad? Cuando encuentra la perla, vende todo por la perla. Esa perla es Jesús. Pero nosotros no queremos dejar cosas, hábitos y cosas que tenemos en nuestro corazón. Y hoy, alrededor nuestro está todo el mundo enfermo. Está todo el mundo atado.
Mi suegra, una mujer de oración, de ayuno, de clamor, tenía el discernimiento de ver los espíritus en las personas. Y cuando salía al centro de las piedras, o salía acá en el barrio Obelisco que vivía acá, le pedía al Señor, por favor, no me muestres más, Señor, no me muestres más, Señor. Venía llorando a casa y Dios le mostraba los espíritus. Hermanos, estamos rodeados de personas que están influenciadas, otras están endemoniadas, amados hermanos. Están caminando entre nosotros, pero no se manifiestan. ¿Por qué no se manifiestan? Cuando vino el chino, que vino al Palacio Peñarol, apenas comenzó, ¿saben lo que dijo? Uruguay, no hay oración, es lo que Dios me muestra. No hay oración. El chino salía con los hermanos a 18 de julio y la gente le decía lo mismo que a Jesús. ¿A qué has venido al Uruguay? Y caían endemoniados en pleno 18 de julio. Se caían. ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere para estos últimos días? Dice el Señor, ¿hallarás fe cuando Él venga? ¿Se acuerdan las nubes negras que vio David Wilkerson? Cuando vino acá éramos 1800 pastores, obreros y pastores. Y se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y Dios le mostró una nube negra que venía sobre Uruguay. Y todo el mundo decía, así que entra fulano de política y es... Nada que ver, nada que ver. Cuando viene de vuelta al Uruguay, oró y ayunó, y él decía, un país tan pobre como Uruguay, ¿por qué una nube negra, Señor? ¿Y saben lo que dijo el Señor? Y se lo reveló a él. Por la incredulidad de los pastores venía la nube negra. No era por la política, era por la incredulidad de los pastores. Tenemos que pararnos en la senda antigua. Y que Dios me ayude a mí a no ser incrédulo. Y que le ayude a ustedes a no ser incrédulo. ¿Habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? ¿Habrá algo imposible para mí? Pero si el médico dijo, esta enfermedad es terminal, es lo que dijo el médico. ¿Pero qué dice Jesús? ¿Será terminal o todavía Dios le quiere alargar la vida? ¿Consultamos a Dios? Es más fácil, el médico dijo. Pero el médico de los médicos es nuestro Señor Jesús. Dice la palabra, ¿no habrá médico en Galaad? ¿No habrá quien sane en la iglesia? Volvamos a la senda antigua, hermano. Tomemos nuestra cruz, neguémonos y dediquémonos a orar con llanto, con clamor. Padre, usa esta vasija de barro. Señor, que yo sea un canal subterráneo, que no me vean a mí, que te vean a ti, Señor. Señor, que tu fama corra por la ciudad de Las Piedras, por Uruguay, por Argentina, por el país que, Señor, levanta obreros conforme a tu corazón. La mies es mucha y los obreros pocos. Los obreros disfrutan de esta vida, cuando esta vida lo corrompe el orín y la polilla. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude a poder entender que debemos clamar por el bautismo del Espíritu Santo. Y orar. El chino nos dejó avergonzados a todos. O sea, el Espíritu Santo. Uruguay no hay oración, dijo el chino. Pero cuando empezó a ministrar, hermano, el Palacio Peñarol se vino todo abajo, todo endemoniado. Fue impresionante, no sé si alguno de ustedes fue.
Lo que veía mi suegra se manifestó allí, en el Palacio Peñarol, hermano. Que Dios nos ayude a entender lo que estoy hablando. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a buscar junto a Dios. Pedid y os dará, buscad y hallaréis. Todo aquel que pide recibe, y todo el que busca halla. Si somos malos y sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanti más Dios dará el Espíritu Santo al que se lo pida. ¿Se dan cuenta, hermano? Hay un esfuerzo de parte nuestra. Hay dolor, hay lágrimas. La familia, los compañeros de trabajo, todos se te van a levantar para que no llegues al objetivo que quiere Dios, que esté el bautismo sobre tu vida. Y quiero terminar y no puedo. Cuando termino los 40 días de ayuno, la primera vez que hice 40 días, yo iba a la radio, de allí, de la iglesia de Benecer, donde está Freddy Sosa. O sea, Freddy Sosa me invitó para ir a estar en la radio. Y yo oraba, digo, Señor, 1 hora orando solo, hablando solo en un lugar. ¿Y qué hablo? ¿Qué digo? Y el Señor me habló con voz audible y me dijo esto: yo amo el bautismo del Espíritu Santo en mis hijos, pero mis hijos no aman el bautismo del Espíritu Santo. Me puse a llorar. 3 meses, de lunes a sábado, que iba a predicar allí, en la radio, 3 meses hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo en distintas partes de la Biblia. Yo amo el bautismo del Espíritu Santo en mis hijos, pero mis hijos no aman el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, hermano, y que juntos podamos crecer. Que sea el Espíritu Santo haciendo esa obra maravillosa y que no nos vean a nosotros, vean al Espíritu Santo. Vean a nuestro Señor Jesús. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.